Saludos, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre el análisis de conglomerados. Pásale, profe. En este tema vamos a tratar la definición del análisis de conglomerados, los componentes, las características principales, los pasos para llegar al análisis de conglomerados y un ejemplo práctico. Pásale, por favor. Ya. La definición. El análisis de conglomerados, o también conocido como análisis clúster, es una técnica estadística utilizada para agrupar objetos o casos similares en función de sus características o atributos. El objeto principal es formar grupos o clústeres que sean homogéneos internamente y heterogéneos entre sí. El análisis de conglomerados se utiliza en una amplia variedad de campos, como lo es la investigación de mercados, la biología, la psicología, la minería de datos y la segmentación de clientes, entre otros. Esta técnica permite descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos, lo que puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. A continuación, les vamos a exponer de manera más detallada lo que es el análisis de conglomerados, incluyendo los componentes, características y pasos principales. Siguiente. Bueno, como siguiente punto tenemos los componentes del análisis del conglomerado. Tenemos como primer punto los objetivos o casos. Son los elementos que se agrupan en clústeres. Por ejemplo, si estamos analizando datos de clientes, cada cliente sería un objetivo. Tenemos el siguiente punto que es las variables o atributos. Son las características o medidas que se utilizan para comparar los objetivos y determinar su similitud o diferencia. Por ejemplo, el análisis de clientes. Las variables pueden ser de edad, el género y los ingresos. Ya, cuando hablamos de características dentro del análisis de conglomerados existen tres divisiones, que son los no supervisados, exploratorios y basados en las similitudes. Dentro del no supervisado, em, a diferencia del análisis de clasificación y el análisis de conglomerados no requiere etiquetas predefinidas. Estos grupos se forman automáticamente en función de las similitudes entre objetos. Ya, por parte de exploratorio dice que el análisis de conglomerados se utiliza principalmente como una herramienta exploratoria para descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos. Y por último, basado en la similitud, estos objetos se agrupan en función de la similitud en términos de variables o atributos considerados. Esta similitud se mide utilizando una medida de distancia o de similitud adecuada. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los pasos del análisis de conglomerados. Primeramente tenemos la selección de variables. Selecciona las variables revelantes para el análisis de conglomerados. Estas variables deben ser significativas y adecuadas para medir la similitud entre los objetos. Seguidamente tenemos la selección de la medida de similitud. Elegir una medida de distancia o similitud adecuada para calcular la similitud entre los objetos. Algunas medidas comunes incluyen la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan y la distancia de correlación. También tenemos la elección de algoritmo de agrupamiento. Hay varios algoritmos de agrupamiento disponibles como K-medidas, agrupamiento jerárquico, DBSK, etc. Cada algoritmo tiene sus propias suposiciones y características, por lo que es importante elegir el adecuado para los datos y objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el establecimiento del número de clústeres. Si el algoritmo no determina automáticamente el número de clústeres, es necesario establecerlo de antemano. Esto puede hacerse a través de métodos como el análisis de diagramas, la técnica de codo o validación interna y externa. También tenemos la ejecución de algoritmo y formación de clústeres. Ejecuta el algoritmo seleccionado y forma los clústeres en base a las similitudes calculadas. Y por último tenemos la interpretación y validación de los resultados, que analiza e interpreta los clústeres obtenidos. Evalúa la calidad y coherencia de los clústeres utilizando medidas de validación como el coeficiente de silueta o la
cohesión y separación interna. Pásale, por favor. Bueno, veamos un ejemplo para ilustrar el análisis de conglomerados, perdón. Bueno, supongamos que tenemos datos de 1000 clientes de una tienda en línea y hemos recopilado información sobre su edad, género, ubicación, ingresos y hábitos de compra. Queremos agrupar a estos clientes en clústeres para comprender cómo sus características y necesidades para comprender, ¿no? Bueno, tenemos como primer paso es la selección de variables. Bueno, en este caso seleccionaremos todas las variables mencionadas, como fueron edad, género, ubicación, ingresos y hábitos de compra. Como segundo paso, ¿no? Tenemos la selección de medida de similitud. Aquí podemos utilizar lo que es la distancia euclidiana para calcular la similitud entre los clientes en función de sus características. La distancia euclidiana es una medida comúnmente utilizada para lo que son variables numéricas. Como tercer paso tenemos la elección del algoritmo de agrupamiento. Aquí utilizaremos el algoritmo de K-medias para agrupar a los clientes. Este algoritmo busca formar K clústeres donde K es un número predefinido. Como cuarto punto tenemos el establecimiento del número de clústeres. Bueno, aquí vamos a usar la técnica del codo para determinar el número óptimo de clústeres. Ejecutaremos, el algoritmo de K-medias para diferentes valores de K y evaluaremos las variables dentro de cada clúster. El número de clústeres que resulte en una disminución significativa de la variabilidad se considerará como el número óptimo. Bueno, como quinto paso tenemos la ejecución de algoritmo y formación de clústeres. Vamos, una vez determinado el número óptimo de clústeres, ejecutaremos el algoritmo de K-medias y formaremos los clústeres. Y por último paso tendremos la interpretación y validación de los resultados. Aquí vamos a analizar los clústeres obtenidos y examinaremos las características y comportamientos de los clientes dentro de cada clúster. Y podemos utilizar medidas de validación como la silueta para evaluar la calidad de los clústeres y su separación. Pásale, por favor. Bueno, en conclusión, el análisis de conglomerados es una técnica estadística utilizada para agrupar objetos o casos similares en función de sus características. Esta también es una herramienta exploratoria que permite descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos. Bueno, pásale. Bueno, muchas gracias por su atención.